Un viajecito. Nos tiremos a la playa. Muy bien. Ya todos están sin mascarilla. Ya todos vamos a morir. Muy bien. Entramos a la segunda técnica de especificación, precipitación hidroeléctrica. ¿Ya? En este caso, el pH es un factor que puede hacer variar la carga superficial de las moléculas proteicas. La repulsión electrostática de grupos casi con igual tipo de carga facilita el incremento de la solubilidad. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Entonces, si tengo moléculas con diferente carga, se consigue una mejor solubilidad. Mientras que la repulsión, si elimino la repulsión, estoy facilitando la agregación, por lo tanto la precipitación. Todos sabemos que cerca del punto isoeléctrico una proteína generalmente precipita, ¿no? ¿Por qué? Porque iguala sus cargas positivas y negativas. Tiene una carga neta de cero. Entonces nos valemos de todos estos datos para poder utilizar esta metodología en separación de proteínas, ¿no? La precipitación isoeléctrica se puede combinar con el efecto salino, o sea, el que no estamos haciendo es sales, salting in, salting out, para hacer más eficiente la precipitación, o si quieren, la insolubilización, que es lo mismo. Esto se puede utilizar para separar la enzima de interés si se conoce su punto isoeléctrico, o para precipitar contaminantes mayoritarios de puntos isoeléctricos también conocidos, ¿no? Entonces, el conocimiento nos da pues más facilidad en el proceso. A pHs extremos se produce de hecho desnaturalización de las proteínas, ya que en determinadas zonas de la molécula se presentan cargas idénticas que originan una repulsión interna. O también se pierden cargas que están involucradas en fuerzas de atracción necesarias para el plegamiento de la molécula. Si modificamos esas atracciones, esas cargas, la proteína se puede desnaturalizar, ¿no? Entonces, esa es una metodología que hay que tenerla o trabajarla con mucho cuidado. Otro método es la precipitación con solventes orgánicos, generalmente hidrofóbicos, de hecho que son hidrofóbicos los solventes orgánicos, pero son más utilizados los que son miscibles en agua, es decir, que se combinan con el agua, ¿no? Los que se separan, se combinan, son los más utilizados en estos procesos de purificación. Por ejemplo, el etanol, la acetona, ¿no? Producen una serie de efectos de precipitación sobre las proteínas. El principal efecto es, de hecho, la disminución de la actividad del agua. Un solvente orgánico, como ustedes saben, baja la constante dieléctrica del medio. El agua tiene una constante dieléctrica alrededor de 90, pero si echa un poco de alcohol, como decir, etanol, puede bajar hasta 75, 70, más alcohol, 60, 58, 55, y con eso la capacidad de disolver varía, porque en ese momento alguien va a precipitar
Si precipita mi enzima, ya sé que centrífugo y la recojo del precipitado, pero si la mía no precipita y otras precipitan, pues centrífugo y la recojo en el sobrenaciente, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, todo un procedimiento de empleo de este tipo de técnicas implica pues un ensayo previo experimental que tranquilamente puede ser un trabajo de investigación, ¿no? Implementado, dependiendo de las características de la enzima que me interesa purificar y de las proteínas contaminantes del extracto que estoy utilizando para purificar, ¿no? Es la famosa constante dieléctrica. ¿Correcto? El solvente orgánico desplaza las moléculas de agua altamente organizadas que se encuentran alrededor de las zonas hidrofóbicas, lo cual implica la solubilidad relativamente mayor de estas áreas. En efecto, este efecto, es el que provoca que proteínas extremadamente hidrofóbicas, como las localizadas en las membranas, puedan disolverse con solventes orgánicos libres de agua. Sin embargo, el efecto neto sobre las proteínas citoplasmáticas y otras proteínas solubles en agua es la disminución de la solubilidad hasta producir la precipitación, ¿no? Muy bien, acá tenemos entonces los efectos en dibujito. Veo feo este dibujo. Esto que está acá como son los solventes orgánicos, ¿no? Que se interponen, ¿no? Esto en verde serían las zonas hidrofóbicas y de esa manera conseguimos separar las proteínas y hacer de que el agua se meta dentro, ¿no? Al seleccionar los solventes se deben tener en cuenta varios aspectos, como por ejemplo, el solvente debe ser completamente miscible. No sé si invisible no tiene sentido. Por ejemplo, agua y aceite, entonces se separa, no puede ser nada, tiene que ser invisible. Los dos tienen que juntarse, entonces no reaccionar con la proteína y tener un buen efecto precipitante. Además, del etanol y la acetona también se han empleado, por ejemplo, el metanol, el N-propanol, el isopropanol, el dioxano, entonces etanol son muy bien empleados, pero estos últimos, muchos de ellos son explosivos. Entonces no es tan conveniente, no es conveniente tener una empresa, por decir, de purificación de reactivos que pueden explotar en cualquier momento. Por eso hay que tratar de sacarlos del medio, ¿no? Sobre todo el dioxano, el etanol, ¿sí? Ven que son nocivos, así como la inflamabilidad de algunos han hecho que hayan sido descartados para procesos de purificación. El metoxetanol y el dioxano. Muy bien. Cuando se trabaja con solventes orgánicos, de hecho, hay que utilizar temperaturas bajas. El solvente orgánico por naturaleza es frío, ¿no? A ver, agarren alcohol, es frío. Pero es mejor hacer este proceso en un cuarto frío o utilizar siempre un baño de hielo, si es que no se tiene el cuarto frío. ¿Ya? Ya que a partir de los 10 grados centígrados, ya la mayoría de solventes orgánicos desnaturalizan a las proteínas. No sé si recuerdan el experimento de la química, no sé si conocen que son suaves. Una muestra de suero, creo que se hizo el mismo, ¿no? Suero, de hecho, etanol precipita, otro tubito igual con suero, de hecho, todo precipita. Si te lo pongo en hielo, y esto lo pongo al ambiente, lo dejo un ratito allí, luego vuelvo a echarle agua, el que está en el hielo, otra vez se solubiliza. El que está a temperatura ambiente ya no solubiliza. Miren, temperatura ambiente de 15 grados, 16 grados. Significa que el glaciar es naturalizado. Por eso, ese experimento era muy básico para que ustedes sepan de que un solvente orgánico jamás lo voy a poner a una temperatura mayor de 10 grados, porque puede tener efectos destructores de mi enzima. ¿De acuerdo? Muy bien, el solvente orgánico entonces afecta las interacciones hidrofóbicas intramoleculares de las proteínas que estabilizan la estructura tridimensional nativa de la molécula. Eso se convierte en un potente desnaturalizante y lo hemos considerado desnaturalizante en el curso de bioquímica, junto con los metales pesados, ¿no? Con los pHs extremos, en fin. A bajas temperaturas es difícil que el solvente pueda penetrar en el suelo interno de la molécula. Sin embargo, a temperaturas superiores, las pequeñas moléculas del solvente orgánico atraviesan brechas pequeñas que se presentan espontáneamente en la superficie debido a la flexibilidad natural de la estructura. Una ventaja de fraccionamiento de los solventes orgánicos es que el proceso
se puede realizar a temperaturas por debajo de 0 grados, ¿sí? ¿Es ventajoso eso? No. Por debajo de 0 grados, claro, porque solamente no se va a congelar. Ustedes hacen eso con el agua, se les congeló todo. A menos 5 grados están haciendo su purificación con agua. Tienen un hielo, ya no pueden hacer nada. Pero el solvente no, el solvente orgánico congela pues a menos 35, esas temperaturas. Perfecto. Y si puedo tener esas bajas temperaturas en el proceso de purificación y eso le va a dar algún beneficio, pues lo hago. Me abrigo, saquito, trabajo bien abrigadito, con el chuño, mis guantes. Pero si eso me va a dar una mayor cantidad de enzima, pues enhorabuena, ¿no? Permite utilizar temperaturas por debajo de 0 grados. Los más utilizados actualmente son los alcoholes de cadena larga. Ya se enterarán ustedes cuando pongan referencia. Otro agente desnaturalizante o precipitante son los polímeros orgánicos, ¿no? Solubles en agua, neutros y con alta masa molecular. Estos tienen la capacidad de agregar proteínas sin provocar desnaturalización, ¿ya? Por lo cual se puede emplear como agentes precipitantes en la purificación de enzimas. Claro que su uso es limitado porque presentan alta viscosidad y eso no es bueno para un extracto, como ya hemos visto. El más utilizado es el polietilenglicol, que se presenta con diferentes grados de polimerización. Polietilenglicol al 20% no es tan viscoso y se puede usar dando buenos resultados, ¿no? Muchas proteínas precipitan a concentraciones incluso menores al 20%. El comportamiento de las proteínas es muy similar al que ocurre en la precipitación con solventes orgánicos. En este sentido, el polietilenglicol es el solvente orgánico utilizado, es un solvente orgánico utilizado, aunque el porcentaje requerido para provocar la precipitación es más bajo que con el solvente orgánico. Pero se usa igual. El problema es que una vez que lo usamos, no es tan fácil de eliminar de la reacción proteica, como las sales o los solventes orgánicos, ya que fácilmente no dializa y su separación en columnas de exclusión molecular no es buena, no se separa correctamente. A pesar de esto, un nivel residual bajo de polietilenglicol no es un inconveniente para muchos procedimientos de purificación. La precipitación por salado, las cromatografías de gas iónico, la afinidad en gel pueden realizarse sin necesidad de eliminar primero el polímero en mención. Ay, no se estaba grabando, hay que grabarles ya, ¿no? Creo que sí está. ¿Está? Bueno, yo he hecho eso, lo he hecho. Entonces estoy sin lentes, no miro nada. Creo que solito, no, uno de ellos ha debido hacer, ¿no? Buenas tardes, jóvenes. Bueno. No sé qué. Árbol, ya. También se han utilizado polímeros cargados, especialmente en aplicaciones industriales. En estos casos, la precipitación se debe a complejos electrostáticos entre la proteína y el polímero cargado, por lo que se debe tomar en cuenta el pH de trabajo. No mandar que la proteína presente la carga necesaria para formar el complejo con el polímero. En este sentido, se han utilizado los poliacrilatos, el DAR externo, entre otros, ¿no? Si van a dedicarse a esto, pues hay un montón de información actualizada. Precipitación por temperatura. Acá tenemos 4 curvas de proteínas que van desnaturalizándose con calor. Entonces, si la nuestra es, por decir, la D, significa que esta es más estable. Entonces, a esta temperatura, por decir 50 grados, miren lo que ha pasado con las contaminantes. Toditas están muertas, toditas están desnaturalizadas, pero la nuestra sobrevive. Entonces, si tenemos una proteína purificada que es pequeñita, tiene una alta estabilidad a la temperatura por ser, pues, de sulfuro, altas cisteínas, pues esa puede ser una propiedad para escoger en el proceso de purificación. Pero si es muy termolábil, es grandota, tiene varias unidades, por el contrario, no la sometería a altas temperaturas porque la voy a desnaturalizar y la perdería muy rápido, ¿no? Entonces, ven, hay que conocer la proteína que queremos purificar. ¿Ya?
Otro tipo de precipitaciones, precipitación isoeléctrica, precipitación con solventes orgánicos, ya hemos visto, precipitación con polímeros orgánicos, ya hemos visto, precipitación por desnaturalización selectiva por calor, también hemos visto. ¿Ya? Esas son las técnicas de baja resolución que se aplican en los primeros momentos de la purificación, que tienen una alta capacidad de procesamiento, es decir, podemos procesar grandes cantidades de material. Profesor, tengo una confusión ahí. O sea, yo cuando utilizo las de baja resolución es porque luego voy a emplear las técnicas de alta resolución. Alta resolución. Es mi primer paso. Claro, es que las de baja resolución, que son las precipitaciones, y pueden procesar grandes cantidades de material. Cuando ya agarras cromatografías, ya son pequeñitas las muestras, con 20 mililitros, 15 mililitros. Entonces, estas son de alta resolución, pero tienen una baja capacidad de procesamiento. Se aplican después, ¿no? Correcto. Pero eso no implica de que en un escalado no se utilicen grandes cantidades, ¿no? Creo que les he explicado un video para que miren cómo son las plantas de purificación donde hay columnas cromatográficas enormes, ¿no? 3, 4, 5 columnas que parecen chimeneas gordas dentro de la planta, ¿no? 10 metros, 12 metros, se imaginan, ahí están purificando cantidades enormes de proteína. Mientras que en el laboratorio usamos columnas chiquititas, ¿no? Luego las columnas que normalmente poco que podíamos usar de intercambio iónico eran columnitas de 10 centímetros, 15 centímetros, delgaditas. De exclusión molecular he usado columnas 75, o sea, la más grande creo que de 120, 1,20 m de tamaño, de 5 centímetros de diámetro, eso es en el laboratorio, pero en una planta pues se puede utilizar, pues todo eso llevarlo al gigante se puede hacer, ¿no? Muy bien, vamos con las técnicas de alta resolución y empezamos con las cromatografías. Yo creo que no voy a necesitar enseñarles esto porque ustedes saben más que yo, ¿no? Ustedes son ingenieros. Hay muchos que ahora son ingenieros, que pocos quedaron aquí. Esa canción. ¿Usted qué es biólogo? Es una canción de los Enanitos Verdes. La conocen de justo aprovechando de los amigos de antes, donde dicen muchos que ahora son ingenieros, pero qué pocos quedamos de aquellos, ¿no? Que se ilusionaban con la música y el rock. Se llama Sigo cantando. Vamos a cantar, en Navidad vamos a cantar con nuestro saxista y nuestra violinista y nuestro magista de tecnología. Ya está. Muy bien. ¿Qué podemos decir de las fotografías? ¿Qué más ustedes saben tanto? Yo les agregaré algunas cositas, ¿no? Son métodos físicos de separación de mezclas complejas. Sus fundamentos son cada vez más eficientes. Son tan geniales que la mayoría de ellos han terminado ganando un premio Nobel. ¿Sabes? ¿No? Por ejemplo, en el año 1944, Gordon y Martin fueron los premiados por la cromatografía en papel. ¿Qué hicieron estos? Estos propusieron un método para el diagnóstico de la anemia falciforme. ¿Se acuerdan? ¿Qué viene la anemia falciforme? Hay una mutación en un aminoácido. Ellos vieron que podían detectar esa mutación haciendo una cromatografía en papel y revisando previamente encima las proteínas, vale, en este caso de hemoglobina, y ver cómo se distribuyen en una cromatografía, ¿no? Premio no, ¿qué tal? Actualmente ya métodos más fáciles. Podemos encontrar una gran variedad y tipos de cromatografía, pero las podemos clasificar en 5 grados, ¿no? Justo ayer estaba en un grado donde han hecho una HPLC y para las conclusiones fueron muy buenas. Pero la metodología es la mitad. Entonces, una vez que caemos en ese error, el alumno a veces imagina que la técnica sofisticada, aplicarla bien, hacerle la prueba de validación, todo eso ya es conclusión, es y ahí no está, nada, hay que hacer un pero la validación, pues, de todas maneras, eso va. No va.
porque esto ya, pues, ya se maneja desde hace mucho tiempo, ¿no? La cromatografía de reparto usa dos solventes, generalmente uno polar y otro apolar, y se ve cómo se van separando las proteínas en los diferentes solventes, ¿no? Si mi proteína es hidrofóbica y las contaminantes son hidrofílicas, la puedo usar, o al revés, ¿no? Muy bien. Cromatografía de absorción simplemente es un material que absorbe proteínas, pero absorbe con diferentes curvas, con diferentes isomías de absorción. Es decir, algunas se absorben mucho y se demoran, se van retrasando, otras se absorben poco, entonces más rápido pasan, otras se absorben con más fuerza, entonces mucho más es la demora. Entonces al final se van separando por la capacidad de absorción del material y eso puede ser un buen elemento de separación. La tercera cromatografía separa por peso molecular, ¿no? Cromatografía de peso molecular o cromatografía en qué. Acá han usado el Cepadex, la ceparosa, el biogel, ¿no? De poliacrilamida, separa por peso molecular. Si mi proteína de interés es más pequeñita respecto a las contaminantes, pues uso este método. Si son iguales, pues no necesito el método. Si es más grande que las proteínas contaminantes, también puedo usar este método de sucesión molecular. El 4 es cromatografía intercambio iónico, que es una metodología que separa por carga. Si mi proteína tiene mucha carga positiva y las demás no, pues me conviene. Si tiene igual de carga que las contaminantes, pues no me conviene. Entonces uno tiene que escoger qué es lo más adecuado. Pero les digo desde ya que haciendo un análisis sobre los métodos de purificación de la mayoría de enzimas en el mundo, en todas las empresas del mundo, la cromatografía de intercambio iónico es la que más se usa, es la más utilizada. Uno podría pensar que no, porque el intercambio iónico atrae con carga eléctrica que puede desnaturalizar a las enzimas. Sin embargo, es la más utilizada. La cromatografía de afinidad, uno podría pensar que sería la más correcta, porque yo puedo poner un anticuerpo específico en una columna de la proteína. Solo mi proteína se pega. Pero cuesta mucho. Tengo que pegarle, tengo que despegarle. Eso se usa, por ejemplo, para enzimas donde, digamos, tiene una alta pureza, ¿no? Una altísima pureza. Pero bueno, hacemos un poquito cada una, vamos para atrás. Un poquito de cada uno. Esta es la cromatografía de reparto. Conseguí este dibujito muy simpático, donde pueden ver ustedes que es una columna donde está colocada, ¿cómo se llama? La matriz. Vamos a suponer que se trata de silica gel. ¿Conocen el silica gel? Sí. ¿Ya? Bueno, no, pero sí. Ya, el silica gel lo pueden encontrar. Las zapatillas también. Tiene una alta capacidad de atraer el agua, una alta afinidad por el agua. Incluso hay un dispositivo para aplicarlo en la casa que se llama la bola seca, ¿has visto? Es una metodología muy tecnológica. Ustedes ponen una bola de plástico, de esfera, y ahí adentro le meten el silica gel, partículas, y empieza a captar la humedad. Toda la humedad que capta, la boca va llenando un recipiente. Es increíble, yo la puse debajo de mis granos, son una gradita así de acá, grano más. Y un día para el otro me llenó un lavador de agua. Wow. Estaba viendo a humedad fuerte, un lavador de agua, es increíble. O sea, absolutamente un día, por la humedad, la bola. Fue botando, vaciando y metiendo todo la ¿Y qué es como una bola? Es una bola de plástico donde le coloco el material, significa que partículas no llegan, va absorbiendo y el agua va cayendo por cada Tipo lapiceras, pero no dos. Sí. Muy bien, explicado. Es una fuerza. Por eso dice, cuidado, hombre, No sabía bueno, se llena la columna con ese material y le paso dos solventes. Un solvente polar, podría ser el agua, con alta afinidad por el
silica gel se pega, y otro solvente apolar que, por el contrario, no tiene afinidad con el silica gel, se escapa. Ustedes los dos solventes que van a pasar. Uno de ellos va a humedecer el agua y el otro se va a pasar por un lado. Se va a alejar de todo eso. Si yo tengo una sustancia que es más soluble en el agua que en el solvente apolar, ¿qué va a suceder? Esa sustancia rápidamente se va a pegar en la silica gel y va a quedar atrapada. No se va a poder mover. Esa es la fase estacionaria. Mientras que la fase móvil es el solvente orgánico apolar que no tiene ninguna afinidad por el silica gel, por esa matriz de la columna, y se pasa como sea. Si alguien se disuelve bien allí, se sigue de lado, no queda atrapado. Acá ponemos un ejemplo, van a ver ustedes cuando estudien esto. Tienen más utilidades los primeros, ¿no? Se unen primero y se quedan ahí atrapados. Y ahora, Por el agua que es el que se pega al silica gel, mientras que la fase móvil es otro material. Podría ser fenol, como decir, el fenol se pasa el agua. ahora, por ejemplo, estábamos viendo en el anterior curso que utilizábamos un tipo de cromatografía de intercambio iónico para seleccionar diferentes proteínas. Y ¿cómo medían la adherencia a la base estacionaria? O sea, ¿cómo se mide eso? Si es una enzima, podrías medir la actividad de la enzima Pero en la columna. O sea, lo que se hace generalmente es lo que se hace acá. Fíjense, separo todo mi material, ¿no? Entonces van saliendo las proteínas. Miren cómo se van separando dependiendo de si es muy, por decir, si es esto mismo, hidrofóbico, se sale rápido, hidrofílico se va quedando. ¿Sí? Entonces, al final, yo voy recolectando mis etapas y voy recolectando, por decir, en 300 tubos. ¿No? 5 mililitros, 5. En 300 tubos se numeraron el número de 300. Entonces agarro y busco ahí mi actividad. Miren la práctica de purificación que estamos haciendo. ¿Cuánto usamos de muestra para medir actividad? 0,1 mililitros. Saco 0,1 de mis 5 mililitros, no es nada. Y vean, no hay actividad, acá no está. Tuvo 10, no hay actividad, acá no está. Tuvo 20, no hay actividad, acá no está. Tuvo 30. De la actividad, ya está. Entonces mido el 25, el 26, el 27, el 28, el 29, el 30, el 40, para sacar el pico. Una vez que lo tengo el pico, todo eso punto y ya tengo la enzima purificada. Todos los demás tubos, los 300 tubos, los boto, porque ahí no está benzina. O sea, solo la he ubicado midiendo la actividad en uno de estos grupos. Podría ser que mi enzima sea la roja, o de repente la azul, o de repente la verde. ¿Y usted ve eso o solo? No se ve el color. No, señor, me dice, no pintar el color. Sí. O sea, ustedes van a tener, por decir, 350 tubos de ensayo, 5 mililitros de bolsa. Quiero decir, a ver, ¿cuál Se va mezclando, ¿no? Cada cierto tiempo. No, pues se va a separar. No, pero, o sea, digamos, una fase A, una fase B. Se toma cada minuto, ¿no? Hay minuto, a 7 minutos va a haber como mitad fase A, fase B, o un poco más, un poco menos, y luego así. No, se separa. Creo que mira, sí se separa. Capta más una idea. Mira, este pico es de un soluto que se ha separado. Ya estas son diferentes tubitos donde he recolectado la bolsa. Tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4. En el tubo 5, mira, tengo de este soluto prácticamente la mayor cantidad. En el tubo 5, en el 4, en el 3 y en el 2. El 1 ya no hay nada, es posible. Pero si me interesa este pico, esta proteína, pues tendría que hacer aquí, desde el tubo número, 5, 6, 7, 8, 9, 10, del 10 al 11, el 12, el 13, 14, 15, 16. Y solo saco esta proteína con algo de contaminante. ¿Sí? Todavía tengo... Solamente saco ese... Entonces, cuando ustedes hacen su curva, les va a salir una conversión, una superposición, ¿no? Ahora, si ustedes solo miden actividades por encima y les sale este pico, ustedes no saben de la existencia de este otro pico. Entonces, ya, hago esto, hago una electroforesis y veo si hay contaminantes. Si tengo 4 contaminantes, pero si hago una electroforesis solo tengo 2 contaminantes, yo sé que puedo cuantificar incluso cuál hay más de las 2 y así seguir purificando, ¿no? Dependiendo del grado de purificación que desee.
A ver, no vamos a explicar esto para que lo entiendan. Aquí está. No, yo lo explico y está escrito ahí, para que lo refuerce. Ya. ¿De qué se trata? Para que vean cómo funciona este método, he inventado unas líneas imaginarias, que serían estas líneas de acá, como que no es una columna contigua, pero son varias líneas de purificación, para indicar que la fase, aquí está el silica gel, que tiene alta actividad, alta atracción por el agua, y baja atracción por el fenol. Usemos fenol, ¿no? Solvente apolar, ya está. Entonces, los dos solventes juntos los echo por arriba, ¿no? El agua va a empezar a mojar, a hidratar todo, pero el fenol se siente mal, se va a ir con una agua total que se que baja, entonces la fase móvil, mientras que la fase estacionaria se queda. ¿Ya? Si en ese momento yo pongo dos solutos, dos proteínas distintas, una que es más afín por el fenol y otra que es más afín por el agua, ¿qué va a pasar con la que es más afín por el agua? Se va a quedar, se va a desgastar un poco. ¿Y qué pasará con la que es afín por el fenol? Se va a pasar a entonces se va a ir rapidito, se va a ir bajando rapidito, ¿no? Entonces, este es el método de separación. Entonces, acá les he puesto como dos solutos. A ver, con lentes, no ya. Deja mis lentes. Ya. Imagínense, creo que la forma más fácil de entender. Si yo tengo agua y aceite, un poquito de sal, el aceite se va a poner. Sí. Miro, ¿qué veo? En ese momento. Voy a ver bolitas de aceite que tiene. Pero si lo dejo otra vez, se separa. ¿Ya? Ese momento de agitar, y parece que yo pongo dos solventes ahí que quiero separar. Un solvente polar, dos solutos, perdón, un soluto polar y una polar. Los pongo ahí. Ya, en ese momento todo se ha mezclado, pero empieza la separación. ¿A dónde se van a ir los solutos polares? Con el agua, abajo. ¿A dónde se van los solutos polares? No, no, los he separado. Eso lo han hecho ustedes en una práctica de bioquímica virtual cuando han separado el ácido clorhídrico de los ácidos grasos. Se hace la práctica de hígado graso. Ese es el fundamento. Pero aquí la columna fue mucho más eficiente, ¿no? Entonces yo le puedo ponerle un volumen determinado a la columna, esperar el tiempo, y luego dar para A ver, lo voy a explicar. Imagínense los dos solutos, se llama coeficiente de partición. Los diferentes solutos tienen diferente capacidad de dividirse en el solvente polar y en la polar. Aquí he puesto un grupo de moléculas que tienen la misma capacidad de partición, es decir, el mismo coeficiente de partición. Por decir, 200 moléculas, 100 se han ido con el fenol y 100 se han ido con el agua. Tiene un coeficiente de partición de 1. Pero aquí he puesto otras que tienen diferente coeficiente de partición, donde 3 moléculas se van a la fase estacionaria y una se va con la fase móvil, un coeficiente de partición de 3. ¿Ya? Entonces, quiero separar esas dos moléculas, estas dos, ya solo se ponen a las dos. Entonces, he puesto estas líneas imaginarias pensando en que qué va a ocurrir en cada etapa de separación. A pesar de que esto es continuo, las líneas imaginarias me van a dar una idea de qué es lo que ocurre en cada paso. Primera línea imaginaria. Pongo mis moléculas ahí mezcladas, por decir 200 o 100 de las dos, y voy a encontrar que aquella que tiene un coeficiente de partición de 1, la mitad se va con la fase móvil, la mitad con la fase estacionaria. ¿De acuerdo? Y la que tiene un coeficiente de partición de 3 se van a la fase estacionaria y 1 se va a la fase móvil. O sea, de mis 200, ¿cuántas serían con la fase estacionaria? 150 y 50 se quedarían en la fase móvil. ¿Ya? Miren, ¿ah? Muy bien, eso pasó en esta primera isolínea que me estoy inventando. ¿Qué pasa en la siguiente? ¿Quién va a bajar? ¿La fase móvil o la fase estacionaria? ¿Cuál baja? La móvil. Todo la móvil. Entonces,
como acá tenía de estas 100 de la fase móvil, pues ahora bajan 100, porque se van a quedar la mitad y se van a distribuir 50 en la fase móvil y 50 en la fase estacionaria. Y de las otras moléculas que solo bajaron 50, ahora bajan las 50 de la fase móvil de las otras moléculas y se van a distribuir igual 3-1, ¿sí? Por decir 15 de la fase móvil y 35 en la fase estacionaria. ¿Ven? Siguiente etapa y así va bajando solo la fase móvil y hay una nueva distribución en lo que queda. Mitad o 3-1 en cada espacio. Si analizamos, observen aquí. Si analizamos qué está ocurriendo, van a ver que uno de los solutos se está localizando prácticamente por acá. ¿Ven? Acá están todas las moléculas. Acá dice 18, ¿no? 12, 12, 18, 18, 22, 22, 22, 22. Y el otro prácticamente se está quedando por acá, más arriba. ¿Sí? Por acá arriba se está quedando el otro. Entonces, uno se está retrasando más que el otro. Y al final está ocurriendo esto. Y son varios solutos, miren cómo se van separando de acuerdo a su coeficiente de transición, las dos bases. Entonces, lo único que hago es está bajando, está bajando, está bajando, está bajando. Yo espero que demore bajar por así. La voy a poner unas 2 días, 3 días, o 20 horas, 8 horas, y voy recolectando aquí lo que está bajando. Voy a empezar a recolectar mis proteínas, pues, en diferentes picos de recolección. Así. Un pico, acá otro pico, acá otro pico, acá otro pico, y ubico en cuál de ellas es mi enzima de interés. ¿Cómo? Viendo la actividad. Permítame hacer la punta de que tengo de actividad. Y voto lo demás, ¿no? Voto los contaminantes. Por decir, si mi proteína es la verdecita de acá, pues solo recupero el pico verde. Como bien lo has dicho, no vamos a ver verde, no está el color, pero si hay actividad de enzima en todo ese pico. Y obtengo el pico, ¿no? A ver, no he traído plumones. Ya. Sí, lo entendí. Ya. Todo lo que les he dicho, lo puedes meter acá. Ya está. Y continúan acá. Sí. Seguimos acá, seguimos por acá, pasando por acá. Ya. ¿Correcto? Ya. Entonces, todo depende. ¿Cuándo usaría yo esta metodología de cromatografía de bipartición? Cuando veo que mi proteína, mi enzima de interés, es más hidrofóbica que las contaminantes. O al revés, cuando mi enzima de interés es más hidrofílica que las contaminantes. Si tengo esa diferencia, uso ese método. Pero si son iguales, tienen la misma cantidad de contaminantes, no valen la pena ese método. Entonces, hay que seleccionar el método adecuado. La cromatografía de absorción es otra cromatografía muy útil en enzimas, en la fabricación de enzimas, y se trata de buscar un compuesto que absorbe de diferente manera a las diferentes proteínas que quiero separar. La velocidad con que se mueve la sustancia está relacionada con la fuerza de unión, siendo obviamente más lento el movimiento porque más firme es la unión. En consecuencia, las moléculas pueden separarse si tienen isolíneas de absorción diferentes, ¿no? ¿Qué es una isolínea de absorción? Es este. Este es un soluto que tiene esta forma, este es un típico, este será cóncavo, este es un típico convexo, ¿no? Entonces, van a ser separadas por diferentes capacidades de absorción y van a sufrir retrasos, unos mayores, otros menores. Este es el típico recolector de fracciones automático, porque si ustedes van a recuperar muestras de una cromatografía, no van a pensar que va a estar el pobre estudiante allí contando tubo por tubo, 500 tubos, es similar ahí 5 mililitros. O cuentas gotitas, ya me cuentan 28 gotitas o 50 gotitas. No, es un colector de fracciones automatizado. Este es el que teníamos, claro, uno más grande, este chiquitito, ¿no? Y como ven, acá hay un sensor que mide de acuerdo a 3 criterios. Puede ser por el número de gotas, es 50 gotas,
puede ser por tiempo, puedo programar por tiempo, en cada 5 minutos que pase al siguiente, o puedo programarlo por otra forma, vaya, bueno, ¿ya? Pero es sencillo. Entonces uno deja por decir, yo recuerdo que en una purificación que hicimos, dejamos desde las 7 de la noche, cuarto frío, hasta el día siguiente a las 11 de la mañana acabó de recolectar, ¿no? Pero como está en el cuarto frío, nadie se preocupa, ¿no? Lo deciden voluntarios para supervisar, pero como dije, avanzaba un poquito rápido, ya, y yo fui a dormir. Antes, sí. ¿No? Entonces, se demoró tanto al día siguiente, todos esperando, voy ya a la revolución, y demoró hasta las 11, 12 del día. ¿Qué ha pasado? Este para esta malograda, les dije, no, yo lo bajé un poquito para poderlo abrir, no tener que estar supervisando. Estos aparatitos, teníamos aquí uno, ya fue, y ahora tienen esta forma, ¿no? Ya todo es, no tiene que estar girando, porque gira, cada segundo, crack, siguiente, siguiente. Acá ya es todo que va llenando, lo que se mueve ahora es el cabezal, ¿no? Se va llenando y va llenando todo, ¿no? Tiene un movimiento robotizado, muy simpático. No he visto nunca esto, pero me imagino cómo funciona. ¿Ya? Nosotros con las clases de virtual. No he visto nunca esto, pero me imagino cómo funciona. Ya, el que teníamos era esto, ¿no? Que giraba, casi no giraba. Era interesante ver. Ya, pero pero por las especificaciones, es que casi estábamos a punto de comprar uno, pero era un poquito caro. Entonces vi cómo funcionaba, ¿no? Entonces decía que era un depósito lineal. El aparato, el cabezal se mueve, ya no se mueve lo de abajo, sino esto. Pues se va moviendo. Se va llenando todo la cantidad de estudios. Bueno, eso es lo interesante. La cromatografía y la absorción sufren un retraso. Como ven, este dibujito fue de un texto que teníamos hace tiempo. Técnicas de biología molecular, pero simpático. Miren cómo acá está mezclado dos proteínas, una coagulado hacia arriba y el otro, no sé cómo decir, hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces se van retrasando y miren cómo se van separando, ¿no? Se van separando. Entonces sale primero uno y luego sale el otro. Y ahí puedo medir la actividad para ver cuál es el del interés, o este, ¿no? Ven los tubitos que se van llenando. El volumen total del material, y acá aprovechamos para recordar cosas que han aprendido seguro con el doctor. ¿Quién les ha enseñado instrumentación? Análisis clínico. Ya. ¿Quién hermano les ha hecho? ¿Qué cosa es el volumen del hecho? ¿Sí? Volumen de retención, volumen vacío es lo mismo. ¿Qué cosa es el volumen de fusión? Pero es interesante, el volumen del hecho viene a ser el volumen total, ¿no? En otras palabras, puede llenar mi columna, es un cilindro, si tengo que utilizar la forma del cilindro. ¿Cuál es la forma del cilindro? Pi R por... Ya, entonces ese total es el volumen del hecho. Entonces, con eso yo puedo decir cuánto necesito de matriz para comprar, ¿no? De 200 gramos, 500 gramos, etc. El volumen vacío, como volumen de retención, es el volumen de la fase móvil. Es decir, en otras palabras, el hueco que le para que se mueva la fase móvil. No la matriz, no el hueco. Entonces, yo dejo caer la fase móvil ocupa volumen, que es el volumen hueco. Por eso llama volumen vacío o volumen de retención. Y el volumen de emisión es el volumen que yo requiero para obtener un pico, ¿no? ¿Cuánto necesito de muestra para obtener un pico solito de una muestra, ¿no? Se llama volumen de emisión. ¿En qué momento lo obtengo? Entonces, cuando uno ya domina la metodología de la cromatografía, pues sabe manejar eso. Yo no sé si es que se use el HPLC, los grandes de experimentación masivo, escalados. Yo pienso que es todo con penalidad, ¿no?
que debe ser grandes columnas, y hay que esperarlo, ¿no? Aunque las enzimas adquieren un procedimiento rápido por el temor a la neutralización. ¿Sí? Hay que ver. Bueno, ese es el asunto. Tercer tipo de cromatografía en la dispersión molecular, cuyo fundamento consiste en hacer esferitas huecas, ¿no? Con diferentes concentraciones de polígono. Esto sí es un procedimiento netamente biotecnológico. Están esperando este momento. Este es el momento que esperaban ustedes. ¿Han hecho el Cefadex alguna vez? ¿Cómo es? No, pero que se Yo pongo una bacteria, creo que es de un conozco. Sí, pero que lo que hace es agarra un sacar y empezar por utilizar. Dependiendo del tiempo, si me pongo mucho tiempo, va a formar un deja poco tiempo, no polimetizar mucho y me deja agujeros grandes. Entonces, mantengo la polimerización, no funciona la bacteria. Además, busca un algazo, creo. Bueno, el asunto está que por el tiempo que he dado a polimerizar, yo le voy dando el sustrato y me forma un polímero más cerradito o un polímero más abierto. El poro del polímero va a depender de cuánto tiempo le hay que trabajar al enzima y cuánto sustrato a la bacteria y cuánto sustrato le doy. Luego agarro y por una técnica de corte especial hago esferitas. Corto esferitas de tamaño que yo desee. Por decirle 1 milímetro de diámetro, 1 milímetro, 5 milímetros, y vendo ese producto. Entonces, ¿cómo se trabaja con este producto? Lo hago hinchar, la hinchazón lo pongo en agua destilada hirviente durante 1 hora y el producto se hincha. Las esferitas se hinchan, más o menos triplican su volumen y me van a mostrar sus agujeritos, si lo veo en el microscopio, ¿no? Entonces, por el grado de yo puedo saber, no, solo tiene una posibilidad de hinchar, pero por el tiempo que yo he hecho polimerizar, ya veo qué tamaño el poro tiene. Entonces, si le pongo un poro grande, vamos a hacer un poro grandote. Cualquier proteína grandota se puede meter al porito, a los poritos, y sufren un retraso. Se atoran allí, no, pasan, pero por gravedad terminan cayendo. Miren esto, ¿ya? Observen, acá tengo 2 tamaños de proteína, un chiquitito que es rojo y un grandecito que es azul. Acá están mis esferitas elaboradas como les he indicado. Entonces, tienen unos poros tales que las moléculas pequeñitas se meten por los y sufren un retraso. ¿Ven? Se quedan. Mientras que las azules son muy grandes y no entran y se van por un ladito. Como se van por un ladito, no se retrasan y van a salir más rápido. ¿Sí? Las chiquititas se van a retrasar y van a demorar más, porque se meten a los poritos. ¿De acuerdo? Y si pongo moléculas más chiquititas, pues esas van a retrasarse mucho más. Entonces, el tamaño del poro es lo que determina, por ejemplo, el valor de G, ¿no? Por ejemplo, acá en el Cefadex, que es extrano, el polímero es extrano, tengo G10, G25, G75, G200. Este es el tamaño del poro. G10 es un chiquitito, G25 más grandecito, G75 mucho más grandecito, G200 mucho más grande. Entonces, ¿para qué me sirve? Si quiero separar con Cefadex G10, moléculas que tienen un peso molecular de 700. G25 entre 1000 y 5000. G75 entre 3000 y 70000. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si mi proteína tiene un peso molecular de 60.000, ¿cuál me convendría? El G75, es el que usábamos, bueno, es el que teníamos hasta hace 4 años. Se nos contaminó. ¿Qué? Sí. Sí, ese es el que les digo que se metió una mosca por flojos. Lo dejamos armado ahí, que viene que decir salvar. Sí, que eso sí, se me acaba de llegar todo. Una mosca se va por el calor, entonces ya no había nunca, siempre me quedaron. Y allí viene una mosca, esas moscas verdes,
puso sus huevitos. ¿De qué por qué? Solo se posesionó allí y de pronto a los 15 días ahorita no se puede levantar. No, claro, porque había es que ustedes no se imaginan, ahí se pone un antibiótico, ¿no? Se nada, dice, se mueven esos pegados, otro lado. Y así en un frasco cerrado se lo mantiene. Pero nos olvidamos la columna armada, se secó con una calor de verano, se bajó el volumen y una mosca se posesionó. Una mosca estoy soberbia, ya no sé, ¿no? Y esa mejor que esa columna de la práctica, un buen aquí. ¿Dónde? Si se entera que la perdí así, porque era acá. Pero teníamos acá, en Católica, teníamos por lo menos el G20. G20. Uno otra vez odia a los humanos. Odia las cosas. Van a terminar viendo todo ustedes, así que bien. Muy bien. Esta polimerización con dextrano, creo que es del Enconosto, es de la firma Biorat. La competencia es la Chemical Company, no sé qué, que produce ¿dónde está? La garosa, la cefarosa. Entonces uno podría comprar las dos. ¿Ven? La cefarosa también tiene el mismo principio. Creo que acá se usa un homo para hacer la polinización. Pero ven, también tiene para separar diferentes tamaños, ¿no? Pero les comento que hace unos, ya pues serán 10 años, un alumno egresado de biotecnología, su trabajo utilizando esto, y yo le sugerí que lo más conveniente sería utilizar tu método de expulsión molecular, lo cual él pues se iba con el no sé si escoger el extrano o escoger la garosa, y ahora ya es una metodología es que voy a comprar pues feos. Bueno, él no vive en Japón. Escondido. Es una charla hace poco, estuvo investigando, ¿se acuerdan? Sí. Y salió también de correo. Claro, creo que era esta Manuel. Sí. Exacto. Y él compró, y se compró pues su columna y me dice, ya costando. Ahora qué hago, bueno, venden unas pues, ya, entonces un alumno allí curioso me dice, ¿por qué no me da pena? Pero no sé qué fue. Yo le dije, ya te voy a pagar, la no va a apoyar un día a pagar la universidad. No, pues que se la vendió a mi memoria, casi no vendí. O sea, como la gente ya se interesó, se la tiro, se la compraron. A su columna, todo eso, hacer este tipo de cosas. Pero ahí me enteré que estos métodos, que hasta cierto punto bueno, eran carísimos en mi época, pero que después empezaron a ser baratos, ya pues resultan ser un poco obsoletos, pero los nuevos métodos son mucho más caros, ¿no? Pero son de mejor resolución, ¿no? Uno dice, por ejemplo, ¿sabes que mi proteína tiene tal peso molecular y las contaminantes tienen tal? ¿Qué me sugieres? Tomes ese producto. Y te lo probamos, certificamos que la va a separar. Si no la separa, te cambiamos el producto. Así de simple, ¿no? Esas son las metodologías que se usan ahora. Bueno, esa es la cromatografía de expulsión molecular y se usa para separar compuestos de distinto peso molecular. La de intercambio iónico, tenemos dos formas, están las tres, ¿no? Tenemos un chicharrón.
Sí, es que vamos a pescar, ¿sabes pescar? No quieren nada. Ya. Es que un año hemos sido, pero claro, exoesqueleto de bueno, ya no serviría muy bien, ¿saben para qué? Para si llegamos a tocar una buena cantidad, mira, contribuir, fue las playas de Ancón dice que están todavía contaminadas con petróleo. Claro, no se puede divertir, ¿no? Pero hay que poner una figura de estudio, porque estudiar. Para comer sandía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ir a hay nada. Para hacer. Yo una vez se quiero pasar un pero no contaste que la puerta. No había que no siempre está disponible. No es el barco en llegamos ahí, bueno, en hilo, bueno, miren que en el museo no hay 20 especies ahí. No, ya está, claro, ahora que se me perdieron los alumnos, después tenían que recolectarlos. Perdí, dos faltaban, 8 de la noche no los encontraron. Los perdí. No, si no, temprano, vamos a avanzar. Si hay una producción, tranquilito, no sé qué cosa. Nadie llegó a romper. Estoy se baña. No, sí. Es que se ingresaron y enseñaron a una chica, la chica que jugaron de punto esto, porque tío se ya quieren no confíen en los alumnos. Bueno, vamos a ver, vamos a buscar, sería muy bonito. Sí, no nos quedaría una semana. No me quiero ver, no me gustaría a mirar, que se con ustedes si son responsables. Muy bien, sigamos. Intercambio iónico. Ya, intercambio iónico es el cuarto tipo, a ver, de cromatografía. Y es para separar moléculas de distinta carga. Ya, voy para que les hablar del viaje, no están hablando. Ya. Podría ser por la voz social también. Sí.
Está pensando, Las cosas que dan el interés más La cosa es que conseguir un carro. ¿Cómo consigue el carro para manejar ese carro? No sé si todavía solo la política. Porque le han dicho que tiene mucho. Sí, solidario. A veces Somos solidarios. oye, un poquito de mollera. pescamos y preparamos ya. Cromatografía, intercambio iónico, por favor, tenemos que terminar. Este método separa a las moléculas por carga. Ya, a ver, escuchen, por favor. Los intercambiadores pueden tener carga positiva o negativa. Entonces, lo que hacen es simplemente, observen aquí, estos intercambiadores. Por ejemplo, el SO3, ¿qué cosa es? SO3 dice, ¿no? Que es sulfito, ¿no? Tiene carga negativa, entonces atrapa compuestos con carga positiva. Entonces yo puedo poner iones, como por ejemplo iones calcio, y puedo intercambiarlos con iones hidrógeno. Entonces, K, ¿no? Entonces, ese mismo principio se utiliza para separar proteínas que tengan alguna carga en especial, positivas o negativas, ¿no? ¿Cómo sé la carga de una proteína? Puntos eléctricos. Mientras más elevado sea el punto eléctrico, ¿qué carga tendrá? Si tienen un punto isoeléctrico, por decir, de 9.8, 10, 10.4, es una proteína que tiene alto contenido de aspartato, perdón, arginina y lisina. Arginina y lisina tiene carga positiva. Entonces, si tiene ese punto isoeléctrico, me conviene pasarla por el intercambio iónico. Si tiene un valor muy bajo de PI, por ejemplo 4, 3.8, tiene un alto contenido de aspartato y glutamato, entonces tiene carga negativa, entonces puedo intercambiarla en el intercambiador. Pero si tiene un PI, por decir, de 6.8, 6.9, 7, 7.2, no vale a estar. Ya no vale a estar. Claro, ¿por qué? Porque no tiene una carga que va a atrapar. A menos que haya en el extracto un contaminante que me fastidie mucho y tenga que sacarlo del intercambio, también es una posibilidad. Si el contaminante tiene una carga fuertemente positiva, fuertemente negativa, también le aplico esta metodología para que se atrape y mi extracto salga limpio con la proteína de mi interés. ¿Ven? Es cuestión de ver qué es lo que se debe hacer. ¿Ya? El problema de la fuerza iónica es que les puede afectar, de hecho, a la proteína, porque son lábiles. Hay que verlas como, hay que tratar a las enzimas como princesas. Hay el riesgo de que si es un fuerte intercambiador aniónico o catiónico, las pueden estabilizar. Entonces, por esta razón es que se clasifican los intercambiadores. Pueden ver aquí, esta es la matriz que se usa en extracto, celulosa, acrílico, epoxamina, en fin. Nosotros tenemos aquí para hacer intercambio el DAS celulosa, este de acá. DAS celulosa, que es un intercambiador aniónico. ¿Qué significa aniónico? Intercambio. Aniones, ¿no? Los aniones intercambian negativas, correcto, ¿no? Y el DAS significa dietilaminoetil, ¿no? Es un intercambiador intermedio, no es muy fuerte ni débil. ¿Ya? Hay otros que son fuertes, como este de acá, el dietilhidroxipropil, y otros que son débiles, como este de acá, el cartoximetito. ¿Qué dice acá? El cartoximetito, ¿no? Bueno, estos intercambiadores, entonces, uno los compra y pide de acuerdo a lo siguiente: capacidad total, tamaño de malla y porosidad. ¿Ya? Es importante esto, claro, porque si la porosidad no es buena, es como cuando uno tiene una planta. Si quiere que el agua se retenga, pues le pone un grano delgadito. Si quiere que el agua se pase rápido, le pone un grano grueso. Igualito es la porosidad, el tamaño de malla de estos intercambiadores. Esa es la matriz la que determina esto. Entonces, la capacidad total, pregunta número 15 del examen de tercera fase, de un intercambiador iónico es una medida de la captación de iones intercambiables y se expresa como
mini equivalentes de grupos intercambiables por miligramo de peso cero. ¿Qué capacidad? Por decir, de 180 mil equivalentes de grupos intercambiables por miligramo de peso, 500 o 1000 mil equivalentes, ¿correcto? Este número es un listado por el fabricante y es importante debido a que si se excede la capacidad, los iones se pasan de lado, ¿no? Sin unirse. La carga del intercambiador depende del pH, asimismo, de la fuerza iónica, debido a que los iones pequeños situados cerca de los grupos cargados compiten con las partículas de la muestra por esos grupos. Por lo tanto, conforme aumenta la concentración del tampón, la competición se hace cada vez más fuerte, más intensa. ¿De acuerdo? Interesante. Los intercambiadores iónicos vienen en distintos tamaños de malla. Las mallas más finas presentan una mayor relación superficie-volumen y por lo tanto aumentan la capacidad del intercambiador. Por otra parte, las mallas finas implican una velocidad de flujo menor, más lentas, con lo que pueden aumentar la extensión o difusión. La porosidad de la matriz es también un factor importante. Entonces, hay que buscar, pues, solamente un trabajo de investigación podría decir cuál es el intercambiador más adecuado para una enzima específica, para retenerla y separarla de las enzimas o proteínas contaminantes, ¿no? Eso sería un excelente trabajo, si es que es una enzima de mucho interés, ¿no? Si tiene alguna cualidad sobresaliente respecto a otras enzimas. Muy bien, aquí tienen los intercambiadores y esa es la cromatografía de afinidad que, como dijimos, sería la más cara de todas, ¿no? Pero tiene mucha aplicación. Por ejemplo, si yo voy a modificar una enzima, ¿qué podría pegar en matriz? Sustrato. Como la enzima es específica, aparece el sustrato, pongo el sustrato en la matriz y de la enzima se pega, ¿no? Buena pregunta. Hay que pegarla y luego despegar. Hay que cambiar o el pH o hay que cambiar la fuerza iónica. ¿Se dan cuenta? Pego y despego. Cambio el pH, entonces todas estas interacciones que permitían unirse, ahora ya no están presentes y ya se desprenden. Es que hay que manejar la situación con mucha ingeniería, diría yo, no solamente. Esto es bueno, ¿no? Hay que saberlo manejar correctamente, ¿no? Se puede utilizar un inhibidor, se puede utilizar un anticuerpo, en fin, pero como dijimos bien, esto es caro, es costoso y a veces no vale la pena para purificaciones de grandes cantidades de enzima. Pero si es una enzima muy costosa, que requiere pequeñas cantidades y muy pura, vale la pena la inversión. Muy bien. Listo. Ya. Ya. Métodos auxiliares de purificación. Con esto se termina la purificación. Observen. Bueno, seguimos hoy. Cuando colocamos un sulfato de amonio al 70% de saturación, tengan por seguro que todas las proteínas que están aquí van a precipitar. Entonces, ¿para qué usamos esto? Para concentrar la muestra, ¿no? Hecho a ese porcentaje, todas las precipitaciones, un poco sobre nadante y ese poquitito de pellet o precipitado lo disuelvo en una pequeña cantidad de agua. Ya un poco de concentré, ¿no? Se puede utilizar acetona también para concentrar, aprovechando de que es un deshidratante potente, deshidrata y bota el agua. Puedo utilizar un intercambiador iónico también. Puedo utilizar una diálisis con polietilenglicol y carboximetilcelulosa. A ver, no sé si esto lo hemos desarrollado. Entonces lo diremos aquí nomás. El polietilenglicol es un polímero, ¿cierto? Yo pongo en una bolsa de diálisis mi muestra, la proteína no va a salir porque es grande, pero el líquido sí. Pero afuera le pongo este polietilenglicol que es un polímero artificial grande, entonces el agua sale
Se concentra, se concentra, se concentra, se concentra. ¿Se dan cuenta? El problema de estos polímeros artificiales es que tienen pedacitos, restos de polímero que se pueden meter a la muestra y contaminar. Ese es un problema, pero dependiendo de qué enzima se trate, se puede usar. Otra forma es la cromatografía en gel. Se usa el Cefadex G25, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace? Miren este truco. Yo agarro el Cefadex sin haberlo hinchado. Si lo habré hinchado, me paso mi flash. ¿Qué va a pasar? Las moléculas pequeñas van a ser absorbidas, pero las grandes, como mi proteína, no son absorbidas, se quedan fuera. Entonces, luego centrifugo y boto todo el Cefadex con el líquido y así concentro la muestra. Son varias posibilidades de concentración de la muestra. Yo creo que la que más les impacta es esta de sulfato de amonio del 70%, ¿no? Se puede hacer eso. Muy bien. O también la ultrafiltración, que sería esto de acá. Este dibujito, nos saqué de un texto de un padre, donde ponía, muy fácil de entender, pero acá pone un émbolo donde se ejerce una presión con nitrógeno más alto que la presión de una atmósfera, entre 2 atmósferas, 3 atmósferas. Entonces el émbolo aprieta. Esto es un imancito del agitador. ¿Ven? Aquí. Es chiquitito, ya que está girando. Esto es un agitador magnético. Y esto empuja, pero aquí he puesto una membrana de ultrafiltración que tiene poros y que va a permitir que salga el líquido, pero no la proteína. No puede pasar la proteína porque es muy grande. El problema es que la malla se puede trabar. Por eso es necesaria la agitación permanente, ¿no? Esto disminuye el volumen y concentra la muestra. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. ¿Podrían diseñar un aparatito como este ustedes? Sí, además. Lo importante sería en todo caso la mallita, ¿no? Claro, sea resistente, que no se traba, pero se puede diseñar, ¿no? Muy bien, la velocidad de ultrafiltración disminuye a medida que la concentración de la proteína va aumentando. Este método permite reducir el volumen de solución hasta 20 veces y tiene la ventaja de eliminar sales u otras sustancias de bajo peso molecular e inclusive, si se maneja bien el tamaño del poro, hasta proteínas de bajo peso. Sin embargo, si la proteína tiene un tamaño solo de 50% más que el poro, no va a atravesar. La proteína se pasa por el huequito, no funciona bien, ¿no? Otro método es la liofilización, eso sí conocen. Sí. Liofilizar. No, ¿Sí? no. Bien. Sabemos, nos hacemos una idea. Ya, digamos, es por, acá está explicado, congelación y luego descongelación, ¿no? Por deshidratación primaria y secundaria. El método más usado para conservar las muestras de una proteína es la liofilización. Este método, conocido también como criodisecación, consiste en secar una solución o un cuerpo en agua, manteniendo la temperatura suficientemente baja para que la mayor parte del agua que contiene se congele. La extracción del agua se lleva a cabo por sublimación, ¿no? Directamente de hielo a vapor. La liofilización se aplica a sustancias acuosas de fácil descomposición y gran labilidad como las enzimas, ¿no? El método no solo se limita a soluciones acuosas, sino a sistemas con solventes distintos. Esta técnica presenta la ventaja de congelación y deshidratación, lo cual conserva durante largos periodos de tiempo sustancias que mantienen prácticamente todas sus propiedades iniciales, incluyendo organismos vivos. Consta de 3 etapas fundamentales. Precongelación, ¿lo han visto esto, no? El producto se congela completamente y se hace un hielo. Deshidratación primaria, se mantiene congelado el producto y se extrae el agua por sublimación, es decir, el agua no ligada, el agua está libre de paseo. Y 3, deshidratación secundaria. Una vez desaparecidos todos los cristales de hielo, el producto es cuidadosamente calentado, no calentado en calor, sino concentrado. Y comienza la eliminación del agua que no formó hielo, agua ligada, que se encuentra fuertemente unida al producto por fenómeno de absorción. ¿Ya? Listo. Creo que me falta esta última lámina. Eliminación de sales. Puede ser por diálisis. Metemos en una bolsa de diálisis de 2 a 3 horas.
siempre y cuando el agua de afuera tenga 100 veces el volumen del agua interna, 2 a 3 horas. ¿Se acuerdan que en bioquímica nos engañaban? Nos engañaban, diciéndoles que cada 20 minutos botamos la bolsa de diálisis, ¿no? Cambiamos la bolsa, no era cada 20 minutos. No es suficiente. Así. Entonces, por eso es que dejábamos la bolsa de diálisis nosotros el viernes y el lunes hacíamos la prueba. No decíamos nada a ustedes. Aunque no hay ni ustedes. Ya está. Pero por decir, una bolsita de diálisis, por tanto, conocido las bolsitas de diálisis, chiquititas. Y eso lo metíamos en un recipiente enorme, un pollón, lo dejamos ahí todo el fin de semana, ¿no? Por eso tiene que ser por lo menos 100 veces mayor, solo con una diálisis es suficiente. 2 a 3 horas. Ya está. Muy bien. Para determinar proteína tenemos varios métodos, lo más importante. Estamos usando el Biuret. Miren que el Biuret es entre 0,5 y 5 miligramos. Es harto, está bien. El único inconveniente que tiene el Biuret es que la presencia de sulfato de amonio puede variar. Ya ahí puede haber error. Recuerden eso, sulfato de amonio puede haber error. Por eso es que a veces es mejor usar otro método. ¿Cuál podría ser? El hombre o el brazo, inclusive, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Ya? Miren, el Biuret es para 0,5 a 5 miligramos. El microbiuret se hace igual, pero se lee a otra longitud de onda. Si esto es UV, se llama microbiuret, pero me da una mayor sensibilidad, de 0,1 a 1 miligramo de proteína. El método de low-uridina es el Biuret mezclado con otro método que es el polixiocartón, que mide fenoles. Le da más intensidad de color y de hecho mayor sensibilidad, de 0,05 a 0,5 miligramos. La luz UV también es un método bueno. A 280 la luz UV absorbe los aminoácidos aromáticos. No es destructivo, pero ya muy abajo, a 230, sí es peligroso. Pero miren la sensibilidad que me da. 0,01 a 0,05 miligramos de proteína. Vale la pena quizás para métodos de verificación costosos. Y por último, el brazo, que se basa en el azul de Combacid, que tiene una alta sensibilidad de 0,01 a 0,05. ¿No? No tenemos brazos, haríamos brazos. No sé por qué no hago. En biología molecular hay usan brazos. Nunca hemos usado brazos. No lo están haciendo. Queríamos ponerlo con todo, pero no usamos. Pero han hecho bien. Voy a comentar una cosa. Acá hay alumnos del grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Los del grupo 1 se acuerdan que han sacado una muestra bien amarilla, ¿cierto? De encima, que no la sacan bien 2 y 3 y 4. Sí. El 2, el 3 y el 4 han dicho todo bien. Ya no, pero no tuvieron eso. Entonces estamos pensando, ¿qué podría haber sido? Molina, aquí no, para ustedes de molido. Cuando le echó Windows. No. Yo les dije que he molido bastante rato en mi licuadora, molía, les llevé y después faltó, ¿cierto? Que lleve más. Entonces me fui, ¿se acuerdan que me fui a la casa? Ya molía y nomás 3 bolitas, listo, así les llevé. Entonces sus compañeros del grupo 2, 3 y 4 tuvieron ese problema. Ya no estaba molidito, pues estaba... Entonces, con el 4 quisimos hacer un poco portero, pero ya no hubo tiempo que pero ahí está la importancia de la ruptura celular. Las células vegetales, igual que los hongos y las bacterias con pared celular, son fungas que requieren de un polímero de martillo, o una prensa francesa, o un canto de es un aparato que se utiliza en todas las plantas. ¿Ya? Listo. Ya, ahora se
Ya está. ¿Cuándo va este caso? Unas cuantas tortillas. Que no les gusta hacer informe. Listo, jóvenes, eso sería todo. Hola, ingeniero. Cuídense. Adiós. Ustedes apagan la grabación porque yo no la he programado. Creo que no puedo. O sí puedo. Ah, sí puedo. Ya. Me avisan si la necesitan.